vamos a decir que queremos averiguar el equilibrio constante de la reacción trifluoruro de boro, y déjame ponerlo aquí, trifluoruro de boro, y lo voy a tener en estado gaseoso, ok. Ya a esto le voy a sumar 3 veces 3 moles por cada mol de este, vamos a tener más 3 moles de agua, de H2O en estado líquido. Ok, vamos a ponerlo en estado líquido. Y esto está en equilibrio. Esto está en equilibrio y por lo tanto vamos hacia adelante y también vamos hacia atrás. Ok. Y esto nos da 3 moles de ácido fluorhídrico. Y déjame ponerlo con otro color. Con este color voy a poner 3 moles de ácido fluorhídrico. Está disuelto en el agua, así que vamos a decir que está en estado acuoso. Ok. Ojo, si no se disolvió en el agua y está en estado sólido, podríamos llamarlo fluoruro de hidrógeno. Una vez que esto está disuelto en el agua, lo llamamos ácido fluorhídrico. Y bueno, ya veremos más adelante cómo se nombran todos estos compuestos. Pero a esto le voy a sumar, y déjame ponerlo con otro color. Le voy a sumar, ok, 1 mol de ácido bórico, también en estado acuoso. H3, BO3, también esto está en estado acuoso. Ok, tengo esta reacción en equilibrio constante. Así que recordemos un poco, ¿cuál sería la expresión para el equilibrio constante vista en esta situación? Podrías estar tentado a decir, ok, esto es suficientemente fácil, Sal. Para el equilibrio constante solamente necesitas tomar el equilibrio constante, ok. Solo tomamos el lado derecho de esta ecuación y bueno, ojo, esto es por convención. Podría reescribirlo porque hay una simetría justo aquí y entonces lo podemos escribir de ambos modos. Y ojo, también sería correcto. Pero solo vamos a decir que tomamos primero el lado derecho por convención. Y dices, ok, esto es dependiente de la concentración del ácido fluorhídrico y déjame ponerlo así, la concentración del ácido fluorhídrico o la molaridad del ácido fluorhídrico elevado a la tercera potencia por la concentración de este de aquí, por la concentración, déjame ponerlo así, del ácido bórico, es decir, H3BO3, ok. Y ojo, recuerda que esta intuición de por qué estás tomando esta potencia 3 es cuál es la probabilidad, porque estamos hablando de que este es el orden para que la reacción vaya por este camino. Necesitas tener 3 moléculas de ácido fluorhídrico estando muy cerca de una molécula de ácido bórico. Entonces, si ves el video pasado que acabo de hacer sobre la intuición detrás del equilibrio constante, esto es indicativo de la probabilidad de que esta reacción ocurra, o la probabilidad de encontrar todas estas moléculas en el mismo lugar. Por supuesto, puedes ajustar esto con una constante y esto es esencialmente lo que se hace. Pero bueno, esto está en el lado del producto o del reactivo dependiendo de en qué dirección estás viendo la ecuación. Esto lo vamos a dividir, todo esto lo vamos a dividir entre la molaridad o la concentración del trifluoruro de boro, ok, BF3, ok, y esto multiplicado por, y déjame cambiar de color, por la molaridad del agua, ok, del H2O, esto elevado a la tercera potencia. Y por supuesto, el H2O en estado líquido. Así que aquí lo tienes, nos limitaremos a resolver solo esto. Mi refutación para ti es que quiero que averigües la molaridad del agua. ¿Cuál es la concentración del agua? Y bueno, recuerda que la concentración es moles por volumen, pero en este caso, ¿qué está pasando? Estoy poniendo un poco de gas del trifluoruro de boro esencialmente en algo de agua y está creando estos ácidos acuosos que tengo aquí. Estas otras moléculas están completamente disueltas en el agua. Entonces, ¿cuál es el solvente aquí? Bueno, pues el solvente
solvente es el agua. El solvente es el agua, H2O. Eso quiere decir que el agua está en donde sea. El agua es el excedente. Así que si quisieras obtener la concentración del agua, bueno, pues el agua está en todas partes. Y si piensas sobre esto, a partir del punto de vista de la probabilidad, y dices, ok, para que esta reacción directa suceda, necesito descifrar la probabilidad de encontrar una molécula del trifluoruro de boro en un cierto volumen, y esto también necesita 3 moles de agua en ese mismo volumen. Pero puedes decir, hey, hay agua en todas partes, este es el solvente. Así que realmente necesito preocuparme sobre la concentración del trifluoruro de boro. Y entonces si yo escribo con este color la velocidad de la reacción, directa, bueno, pues esto va a depender de una constante de la reacción directa por la concentración del trifluoruro de boro, del BF3, y solamente por esta concentración, porque el agua está en todas partes. Así que no tienes que multiplicar esto por la concentración del agua, lo que sea que signifique, porque el agua está en todas partes. Y bueno, si ahora pensamos esto en el denominador de aquí, no debemos de poner al solvente. Y esta es la respuesta correcta. Es decir, poner únicamente lo que está actualmente disuelto en la solución. Porque francamente, la concentración no tiene sentido para todo lo demás. Y si piensas sobre esto desde el punto de vista de probabilidad, esto también tiene mucho sentido. Porque siempre hay agua alrededor. Si dices, ok, ¿cuál es la probabilidad de encontrar agua en cualquier volumen pequeño de nuestro fluido? Va a ser 1. Así que puedes simplemente multiplicar esto por 1, pero si te das cuenta, esto no hace diferencia. Muy bien, ¿y ahora qué va a pasar con la siguiente reacción? Y para eso déjame subir un poco la pantalla porque vamos a hablar de la siguiente reacción. Imagínate que ahora tengo un equilibrio en donde tenemos diferentes estados de la materia. Y a eso se le conoce como un equilibrio heterogéneo, así que déjame escribirlo aquí. Equilibrio heterogéneo. Y lleva acento justo aquí. Y es más, déjame ponerte un ejemplo de este tipo de equilibrio heterogéneo. ¿Qué te parece si nosotros nos tomamos agua, H2O, pero en estado gaseoso? Y bueno, si te das cuenta, esto esencialmente es vapor de agua. Así que esto no va a ser el solvente en esta ocasión. Y a esto le voy a agregar carbono, ok, en estado sólido. Aquí date cuenta que ya tenemos 2 estados de la materia. Y vamos a decir que esto está en equilibrio heterogéneo con, y se me ocurre pensar en hidrógeno en estado gaseoso, en H2 en estado gaseoso, más monóxido de carbono. Monóxido de carbono también está en estado gaseoso. Esto es un equilibrio heterogéneo porque tienes cosas en estado gaseoso y sólido. Por otro lado, el estado sólido, por definición, no se puede disolver ya sea en un gas o en una solución. Cuando hablamos de soluciones, ojo, antes hablábamos de coloides, suspensiones y mezclas, pero actualmente estamos hablando de soluciones. Y por definición, si esto está en estado sólido, no se disuelve. Si esto estuviera disuelto, escribiríamos un acuoso justo aquí, es decir, estaría en estado acuoso. Entonces, si hablas sobre la reacción directa, ¿de qué va a depender esta reacción directa? Y bueno, pensemos un poco en, y déjame cambiar de color, en la velocidad de la reacción directa. Y bueno, lo primero que quiero que te des cuenta es que aquí tenemos carbono en estado sólido. Es más, podemos pensar en un cubo de carbono y déjame ponerlo con este color. Podría pensar en un cubo así, ok, de carbono, más o menos así, ok. Aquí tengo mi cubo de carbono y si te das cuenta, aquí tengo H2O en vapor. Así que vamos a poner aquí un buen de partículas de gas de agua. Ok, justo así.
Estas están alrededor del cubo de carbono. Así que si eliges cualquier volumen, especialmente si escoges algún volumen cerca de los límites aquí de este sólido de carbono, entonces siempre vas a tener carbono alrededor. Aquí justo lo que importa es la concentración del gas de agua. Esto nos va a conducir a pensar que la velocidad directa la podemos ver de la siguiente manera. Esto es exactamente lo mismo que una constante directa, la constante que siempre hemos hablado, por la concentración del gas de agua. Por la concentración del gas de agua. Y claro, la velocidad hacia atrás, es decir, si pensamos en el sentido inverso, y es más, lo podemos ver aquí, si nosotros tomamos algunas moléculas de agua, déjame poner aquí una molécula de agua, se va a ver más o menos así, aquí tengo una molécula de agua, y déjame dibujar por acá otras moléculas de monóxido de carbono. Imagínate que aquí tengo una molécula de monóxido de carbono, algo más o menos así, ok. Y si te das cuenta, la velocidad de la reacción inversa va a ser igual, y déjame ponerlo así, la velocidad de la reacción inversa, esto va a ser igual a alguna constante por la probabilidad de encontrar ambas de estas moléculas en el mismo lugar. Y por supuesto, la probabilidad está relacionada o está en una aproximación de primer nivel dependiendo de la concentración. Así que es la concentración del H2, ok, la concentración del hidrógeno por la concentración del monóxido de carbono. Ok, justo esto. Entonces, cuando una reacción está en equilibrio, estas dos son iguales la una a la otra, estas dos. Y justo me falta una I de inversa por aquí, ok, y vamos a hacer estas dos iguales. Y entonces, déjame atrapar esta herramienta y voy a copiar esta parte de aquí, ok, vamos a copiar y pegar, ok, esto me va a servir justo por aquí. Ya esto lo voy a hacer igual, pongámoslo con esta herramienta, lo voy a hacer igual a esta otra parte que tengo aquí, así que también la voy a seleccionar, ok, y la voy a copiar y la voy a pegar. Ok, la voy a hacer igual a esta parte de aquí. Ahora, si dividimos todo esto primero entre KI y después entre la concentración del agua, ¿qué voy a obtener? Bueno, pues que KD, y déjame ponerlo con este color, que KD, ok, entre KI, y déjame ponerlo con ese mismo color, entre KI, es decir, las constantes, esto es exactamente igual que esta parte de aquí, y para eso déjame atrapar esta parte de aquí, ok, la voy a atrapar y la voy a copiar y la voy a pegar, ok, esta parte de aquí, que a su vez está dividida, entre la concentración del agua, que es esto de aquí, entre la concentración del agua. Ahora, si yo quito estas dos de aquí y a esto le pongo el nombre de la constante de equilibrio, entonces voy a obtener justo esta expresión que tengo aquí. Recuerda que esto es porque tenemos dos constantes arbitrarias, así que necesitamos llamarlo equilibrio constante. Y bueno, lo que quiero que veas es que en realidad tiene mucho sentido el ignorar el estado sólido en el equilibrio de la reacción. Y bueno, para concluir este video, si yo subo un poco más la pantalla, lo que quiero que veas es lo siguiente. En el primer caso, lo que nosotros hicimos fue, en ese caso del trifluoruro de boro y del agua, lo que hicimos fue ignorar, y déjame cambiar de color, ignorar, ok, el solvente. Ahora, en el segundo caso, justo este que tenemos aquí, del carbono sólido, lo que hicimos fue ignorar el sólido, hablando de nuestra constante de equilibrio, sólido, ok. Y bueno, de todos modos, probablemente usaremos esto en cosas futuras, donde de hecho calcularemos el equilibrio constante. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a aprender sobre el principio de Le Chatelier.